Y lo repito porque nos enfocamos en estas guerras militares de nación contra nación y nos olvidamos de las guerras internas, sociales, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. No, pero que la Biblia dice guerra, pero no te especifica qué clase de guerra. Así que, y si no es una, mira, escúchame. Estamos en Mateo 24. Escúchame, y si no es una guerra militar y una guerra religiosa. Y si no es una guerra militar o religiosa y es una guerra de raza. O tecnológica. O de diferentes entidades. O tecnológica. Como ahora, que tú no me puedes decir tú me tienes que está la guerra esa o los problemas sociales que se levantan en cada nación. Wow. Entonces la Biblia... Tú no puedes llevarlo solamente a lo militar. Tú tienes que, si la palabra dice guerra, tú tienes que estudiar qué significa guerra, que es dos personas o más de dos personas en una diferente ideología, y eso comienza una guerra. Entonces parece que la palabra como que o está mal escrita o yo la estoy entendiendo mal. Santo, ¡Aleluya! santo, santo. Le damos gracias primeramente a nuestro Dios y segundamente a cada uno de mis hermanos en el panel. Nuestro hermano Víctor, te doy Dios le gracias. bendiga. Nuestra hermana Milagro, te doy gracias. Te doy gracias a nuestro hermano Gabriel. Amén, Y a Dios cada bendiga. uno de ustedes que han dicho que le han dado el clic a lo de subscribe, compártelo. Aleluya. Puedan, por favor, comenten para poder saber lo que piensan, ¿entiendes? De lo que está el trabajo que estamos haciendo. Cada comentario que ustedes hagan me ayuda a mí a entender, ¿entiendes? El trabajo que hay que arreglar, que estamos haciendo mal según ustedes, que estamos haciendo bien según ustedes. Y también si lo comparten me ayudan a predicar, me ayudan a regar la palabra de Dios por todas esas redes. Y eso es bien importante, pero bien importante. Le damos gracias a todos los pastores que estén haciendo trabajo. Aleluya. Le mandamos saludos. Esta vez le vamos a mandar saludos. En el otro Enviar, lo mandamos sí. lo último. Ahora vamos a mandar al principio saludos al pastor Lamauri. Saludos Amén, al pastor amén. Rodríguez. Saludos al pastor de nuestro hermano Víctor. A cada uno de estos pastores que vienen haciendo el hermoso trabajo de predicar la palabra y llevar este evangelio cada día más y más y más lejos. Hoy estaremos hablando de lo que es el tema de las señales. Y para eso ¡Aleluya! vamos a pedir a nuestro hermano Gabriel que lea un texto bíblico y así comenzamos esta hermosa conversación. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a cada amado oyente, hermanos en Cristo o amigos, ¿verdad? Hoy leeremos en Mateo, capítulo 24, versículo del 1 al 3. Mateo, capítulo 24, versículos del 1 al 3, y lo leemos en la comunión del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, pregunta, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Aleluya. Altísimo Dios Todopoderoso, Santo, Señor, gracias, te damos Señor. gracias por darnos la oportunidad de poder reunirnos una vez más y poder grabar este hermoso programa que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, te doy gracias por cada uno de los oyentes, Señor. Te pido, mi Dios, que tú toques y lleves, Señor, esta palabra a cada uno de ellos. Te doy gracias y todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Las señales. Aleluya. Esas señales que están pasando hoy en día, Milagro. ¿Qué usted cree de eso? Wow,
Wow. Mira, Habla más cerca. yo quiero compartir una experiencia que yo tuve cuando fui a Israel. Yo estuve en el Monte de los Olivos. Y bien interesante que cuando nos llevan al monte de los Olivos, desde aquel lugar, esta montaña es hermosa, pues uno puede llegar allí, coger uvas, compartir, ¿verdad? Y sobre todo ver la ciudad amurallada. Y es bien interesante porque todos nosotros sabemos, bueno, por lo menos la mayoría de las personas que conocen un poquito de la historia de Israel, saben que hay unas puertas que se han sellado porque precisamente el pueblo de Israel está esperando que cuando el Mesías llegue, entre por esas puertas. Interesante que están enterrando a sus muertos entre el Monte de los Olivos y la ciudad amurallada, porque desde el Monte de los Olivos tú puedes ver la ciudad, puedes ver el cementerio. Y este cementerio, interesantemente también, ellos entierran a sus muertos de pie, porque ellos están esperando que cuando venga ese Mesías, pues, lleguen por ahí, ellos puedan resucitar. Y pues cuando empezamos a leer esto y que estaba Jesús, ¿verdad?, sentado en el Monte de los Olivos, rápidamente yo me transferí a esa experiencia, porque yo me imagino a Jesús sentado en el Monte de los Olivos y en este panorama donde nosotros sabemos que precisamente el pueblo de Israel está esperando al Mesías. ¿Qué ustedes creen de esto? Esa es una de las primeras señales que dice que Cristo nos dice en el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, una de las señales que nosotros podemos ver es que de cada cierto tiempo siempre viene una persona hablando que es el ungido de Dios, que es, ¿verdad?, Cristo resucitado o una aparición divina, sea lo que sea, ¿verdad? Pero se declaran ellos mismos Cristo. Sabemos que el único que enseña la Biblia pues se llamó Jesús de Nazaret, nacido, ¿verdad?, casi 2000 años atrás. Después de él, ¿verdad?, después de la resurrección de los muertos, pues la Biblia nos enseña que ya él es considerado el Hijo de Dios, ¿verdad?, el ungido. Toda persona que venga después, en estos tiempos, en tiempos venideros, y se quiera declarar un Cristo como Miranda, ¿verdad?, como Luis Miranda, el puertorriqueño de los años 80 y 90, que levantó, lo podemos llamar hasta secta, en la cual él decía que él era Cristo resucitado en este tiempo. Diferentes nacionalidades o países tienen personajes diciendo que son Cristo. Es tan gracioso que algunas veces se parecen al retrato que pintan los europeos de Cristo. Sí. ¿Verdad? Con barba. Sí, con una barbita, la cara finita, el pelo largo hasta el cuello. Es lo que usan los personajes. Sí, la pintura esa que hicieron ¿verdad?, que hicieron los europeos, ¿verdad?, en aquellos años cuando comenzaron el arte a distribuirse por diferentes lugares, y dijeron, mira, este es el Cristo, y pintaron a un hombre con barba y, ¿verdad?, cara finita, europeo. Y después de eso, ahora toda persona que se levanta, bueno, no toda, pero muchos de ellos, pues se ve esa forma. Se visten con una túnica, se quieren parecer a los retratos. Ahora, lo importante es nosotros entender que la Biblia dice que Cristo, nuestro Señor, está en las moradas celestiales esperando a que el Padre lo envíe a buscar a la iglesia, ¿verdad? Todo lo que se levante en la tierra, no importando que venga de la religión judía, no importando que venga de la religión musulmana, de la religión cristiana, mayormente católica o evangélica, no importando de dónde venga, declarando que es Cristo, pues tenemos que entender que eso es mentira. Pero tiene que pasar. Sí, Es necesario. No, sí, pasa. Porque pasa. Juan dijo que iban a venir muchos anticristos, Sí, ¿verdad? sí.
Juan habla de muchos anticristos. Sí, pero cuando él habla de anticristo, es mayormente el que se va en contra de las enseñanzas. Hay personajes que se levantan, dice, porque son como que la imagen de la pintura y dicen, yo soy el Cristo, y es como que van un poquito más allá de lo que... Yo quiero, ¿verdad?, retomar las palabras del hermano e ir al verso 4 que dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Interesante, porque si aquí hay una amonestación que el mismo Jesús nos da, que nos dice, mirad que nadie os engañe, nos está diciendo, en otras palabras, tienes que estar despierto, porque alguien que está durmiendo no puede mirar, no puede estar pendiente, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. O sea, no está diciendo, en otras palabras, estad alerta, estad despiertos, observar, mira que nadie os engañe, ¿verdad? Y pues, como decía el hermano, yo creo que pues una de las primeras señales que estamos viendo en todo esto es que precisamente los judíos no tienen un parecido a esas fotos, como decía el hermano, porque todo el que conoce ¿verdad?, la raza judía sabe que ellos se parecen más a los latinos que otra cosa. Me permite, cuando la hermana estaba contando la experiencia, me transporté en que dentro de la cultura judía hay muchas tradiciones y muchas tradiciones, muchas costumbres, y lo que usted dijo, Silvia, es una costumbre que ellos esperan eso, porque eso es... No, eso es una ley. Sí, está bien, pero a lo que yo me refiero es de los muertos, cuando lo entierran ahí, ¿verdad? Que lo entierran con la esperanza, con la esperanza de que cuando venga el Mesías pues se levanten. Y dentro de todo eso, ellos tienen otra costumbre también, tradiciones, con referencia de que sí, de Elías, de Jeremías. Por eso en una ocasión, cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice que soy yo? Ellos mencionaron, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, porque hay una costumbre que ellos se dejan llevar por esa costumbre. Inclusive otra de las costumbres que habían era que por eso era que las doncellas se guardaban, porque había una profecía, la profecía de que el Mesías iba a nacer de una doncella, y todas ellas pues se guardaban en la pureza, pero por eso es que siempre los judíos hasta el día de hoy siguen estudiando, porque esto es un misterio. La Biblia es un misterio tan grande que hay que tener una relación personal con Dios para poder entender la Escritura de la forma correcta. Por eso en el versículo 4, como usted leyó, Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque todos quieren decir que tienen la verdad, o todos quieren decir que tienen la razón. Y antes se levantaba, siempre eso ha existido, falsos cristos, gente que dice que tienen la verdad. Dentro del comienzo de la iglesia, muchos se levantaron, los nicolaítas, dice la Biblia que era una secta también. Dentro de los mismos fariseos y los saduceos, tenían sus diferencias. Siempre hay uno que dice, yo soy el de la verdad, pero la verdad se llama Cristo. Ahora nosotros que estamos viviendo ahora en este mundo que está lleno de tantas y tantas denominaciones, y que cada denominación tiene el punto de vista completamente diferente, y todas nos llevan al cielo, tenemos que tener cuidado de entender o de caer en lo que es la verdad que se llama Cristo. Por eso usted nos ve aquí haciendo este podcast y pensamos diferente, cuando no deberíamos pensar diferente, porque tenemos el mismo Cristo. Sí, pero mira, yo lo veo más cuando yo lo veo más por la razón en la cual Gamaliel, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, capítulo 4 o capítulo 5, no me llega a la memoria, pero hay
cuando Pedro y Juan están frente del concilio, el maestro Gamaliel le dice, mira, deja a esta gente tranquilo. Exacto. Porque si esto no es de Dios, se va a derrumbar, ¿verdad? Porque han venido otras personas declarando que son Cristo, va un grupo con ellos, ¿verdad? Él especifica 400, ¿verdad? Da unas numeraciones de las personas que lo seguían a ellos, pero cuando esas personas morían, pues se acababa todo, ¿verdad? La confirmación de que nosotros pues podemos declarar es que nosotros enseñamos de que Jesús de Nazaret, Él resucitó. Amén. O el Padre lo resucitó, ¿verdad? Como dice la Biblia. De eso estamos de acuerdo. El Padre lo resucitó y por eso ya Él es declarado el ungido de Dios. El Cristo. ¿Verdad? O Cristo, ¿verdad? O Mesías. Ok. Ya entendemos que cuando los apóstoles nos enseñaron a nosotros que este es el Cristo, ya cayó todo ahí, ¿verdad? Porque Jesús se lo enseñó a ellos vinieron y lo trataron de confundirlo, pero ellos se quedaron diciendo, no, este Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Hijo de Dios. Dieron las enseñanzas y nosotros seguimos las enseñanzas de ellos, ¿verdad? Ya eso está como confirmado de que Jesús de Nazaret es el Cristo. Ok. Sale otro por aquí, otro por allá, otro por allá. No importa quién salga, no puede ser porque ya ese que el Padre dijo en Jeremías, ¿verdad? Profetas como Jeremías, profetas como Isaías, que profetizaron acerca de Jesús o del comportamiento de este ser divino que iba a llegar a la tierra para representar al Padre, ¿verdad? Ya estaba confirmado, es Cristo. No podemos dejarnos engañar porque ya está eso confirmado. La guerra, los rumores de guerra, mira de que os turbáis porque es necesario que todo esto acontezca. Y todavía no es el fin, lo dice clarito. A veces sí, dale. Ahora, ¿por qué el pueblo de Dios o la iglesia se alarma tanto cuando hay guerra? Iba a decir eso porque cuando tú hablas, por lo menos yo que trabajo en una barbería, que este tema es constante. Ajá. Diferentes personas viniendo y cuando oyen, no, que la guerra en Rusia, no, que sin Israel, no, que es el fin. Pero digo, pero espera, si la palabra de Dios dice, aún no es el fin. Cuando tú veas todas estas señales, todavía no es el fin. Todavía falta. Una de mis preguntas, ¿entiendes?, que yo siempre me he hecho es ¿por qué las personas le huyen tanto al Evangelio cuando el Evangelio, ¿entiendes? La gente le huyen al Evangelio, pero cuando ven todas estas señales se asustan y dicen, se está acabando el mundo, pero todavía no quieren llegar, ¿entiendes? No quieren llegar a la iglesia, no quieren buscar de Dios. Hoy mismo yo oré por un buen amigo, ¿entiendes? Y él me lo decía, me decía, se me hace difícil llegar, pero yo decía, pero es que tú sabes, todo el mundo sabe, pero todavía, ¿entiendes? Piensan que está llegando el fin, ven todas las señales, pero todavía no quieren aceptar a Dios y todavía no quieren buscar. Y yo digo que por eso es que dicen, todavía no es el fin. Todavía falta a Dios buscar su pueblo, reunir parte de su pueblo para, ¿entiendes?, poder enseñarle un pueblo blanco, un pueblo hermoso a Dios, ¿entiendes?, el Padre, como quien dice. Esa es mi manera de verlo, esa es mi manera de entenderlo. Y la gente todavía se siguen alarmando cada vez que oyen una guerra, cada vez que hay un terremoto, pero la misma palabra nos dice que todavía no es el fin. Yo, un paréntesis en esto, ¿verdad? Ajá. Yo escucho a mi pastor decir muchas veces y lo repite, y para mí, mientras más lo repite, más me convenzo, porque es mi experiencia y mi vivencia. Ajá. El desconocimiento que tienen de Dios, porque cuando tú tienes conocimiento de Dios y sabes el privilegio de servirle y conoce los beneficios de servirle a Dios y de vivir en una vida en Cristo, uno en ese momento dice, lo único, como dice mi pastor, lo único que lamento es no haber venido antes a los caminos del Señor, ¿verdad? Y pues quiero hacer ese paréntesis porque
pastor, nos alarmamos como seres humanos y como usted dice, pensando en que, yo no estoy listo, yo no puedo, yo que las finales, el final de los tiempos, las señales y esto y lo otro. Pero ¿qué va a suceder primero con nosotros? ¿Que venga el Señor o que nosotros partamos de este mundo? Puede pasar cualquiera de las dos primero. Y entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para cualquiera de las dos? Debe ser la pregunta que nos debemos hacer. Bueno, yo le voy a contestar esa pregunta. Yo se la voy a contestar, hermano pastor. Amén. Yo siempre digo y diré que no hay una pregunta que no se conteste por la Biblia. Y también vuelvo y recalco que la Biblia se contesta ella misma. Mire, dos situaciones. Número uno, la primera es que lo que usted dijo, que usted escucha personas que se alarman. A mí me sorprende ver o escuchar a un creyente alarmarse por las cosas que están ocurriendo. Me sorprende, me da pena, se me entristece mi alma cuando yo escucho a un creyente alarmarse por lo que está ocurriendo en el mundo, porque la Biblia me enseña que cuando veáis estas cosas significa que la venida del hombre se acerca. Entonces aquel creyente que se desespera, que se asusta, no se escudriñese. Bueno, la segunda pregunta. No tiene emociones. No sé, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara. La segunda pregunta la encontramos en el versículo 37. El hermano pastor dice que por qué muchos creyentes o muchas personas que cuando ven todas estas cosas se alarman, se desesperan, pero no dan el paso de fe y no entran a redil. La Biblia, esto se contesta en el versículo 37 del libro de Mateo capítulo 24, cuando dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando retornamos y investigamos y hacemos un exégesis de cómo eran los días de Noé, vemos que Noé era lo mismo. Noé seguía pregonando, hablando, haciendo, y la gente hacía caso omiso. Cuando tenemos un podcast caliente con eso. No, bueno, la Biblia lo dice, hacían caso omiso a la palabra. Ahora, ¿qué pasó? Cuando entonces vino el diluvio, ya era tarde. ¿Y a qué se está refiriendo ahora? Que cuando venga Cristo a buscar su iglesia, se van a lamentar porque ya va a ser tarde. Así que esa es la contestación. Lo que pasa es que Milagro no estuvo, quiero darle un resumen para que ella sepa de lo que yo dije. Víctor tampoco quería. Sí, Víctor estaba. Era la pastora Carmen, el pastor Amaury Gabriel, diciendo que Noé predicó, y Víctor y yo diciendo que no. Yo pienso que no, porque antes de que todo, cuando Dios le da el plan, que le dice que coja a los hijos, lo va a un resumen rápido, que le dice: coja a tu esposa, a los hijos, a los restos. Sí, ya le había dado exactamente quién iba a entrar. ¿Entiendes? Ya Dios había rechazado al mundo, ya Dios había rechazado, ellos no tenían la oportunidad de entrar, porque ya Dios había escogido. Él mismo cerró la puerta. Sí, yo digo, entiende, eso yo dije, y por eso yo digo que ahora Víctor se está contradiciendo lo que está diciendo. Entonces, pero yo quiero añadir, Víctor, Víctor para efectos de declaración, tendríamos que definir lo que es creyente conforme a lo que estás exponiendo. Un creyente es aquel que aceptó a Cristo como único y exclusivo Salvador. Manda. Pues entonces, yo creo que el pastor está hablando de personas que no han recibido al Señor. Bueno. Pero que no ha recibido al Señor, que no ha recibido. Déjame corregir. Cuando yo dije de creyentes, voy en la primera postura que dije. Yo dije que me sorprende cuando un creyente que ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador se sorprende cuando ve que estas cosas están ocurriendo. Ahora, a la segunda faceta que hablo es... Añadió que un creyente que no quiere aceptar al Señor. No, yo lo dije bien.
Yo dije que cuando la contestación del hermano pastor es que se contesta en el capítulo 20, en el versículo 34, ¿Cómo no es? más como en los días de Noé, pues la gente escucha, oye que algo viene, que algo va a ocurrir, que algo está pasando, pero hacen caso omiso. Y así mismo estamos viviendo nosotros estos días estas señales. La Biblia especifica, la misma naturaleza nos muestra, nos enseña lo que está ocurriendo en el mundo. La gente sabe, pero no quiere tomar ese paso. No quiere. Mira cómo le dicen al pastor, es que no puedo. ¿Quién te lo impide? Es que no quiere. La cuestión es que no quiere, porque el hombre siempre busca justificarse. Siempre. Pero volviendo a la palabra. Sí, porque... Volviendo a la palabra, el texto número 6. Y oíréis de guerra y rumores de guerra, que en el que estábamos, ¿verdad? Y vuelve el Señor Jesús, y dice... Pero aún... No, mirad que no os turbéis. Él nos sigue dando unas amonestaciones. Miren, si no se confundan, no te confundas. No dejen que nadie te confunda. Y yo creo que aquí, ¿verdad?, es donde nosotros tenemos que tener nuestros ojos abiertos para no entrar en confusiones y dejar que sea la palabra de Dios quien nos guíe y dejar que sea el Señor quien nos dirija y nos muestre. Porque no podemos tampoco caer en confusión. No, jamás. De lo que piensa uno y lo que piensa el otro, ¿verdad? Porque cada cual va a tener su forma de pensar, cada cual va a tener su propia ideología. Y no se trata de eso, se trata de lo que dice la palabra del Señor y las señales que están aquí, que en este caso es el mismo Jesús quien nos está dando las instrucciones. ¿Y qué dice más luego, hermana? ¿Qué dice más luego después de eso? Porque se levantará nación. No, antes de eso, usted dice, mira, no os turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, que es lo que dijo el pastor. Es necesario que esto pase. ¿Por qué nos vamos a turbar? ¿Por qué nos vamos a paniquear como nosotros decimos? Es necesario que esto pase. Porque, mire, algunas veces dicen, vamos a orar para que la guerra se pare. En serio, que vamos a orar para que la guerra se pare. Sí, porque hay que orar por la paz. No estamos hablando de la paz. Estamos hablando, la Biblia dice que es necesario que todo esto acontezca. Manda. Sí. Entonces, sí, pero la misericordia, el amor que nos... Es necesario que todo esto acontezca. Pero el amor que nosotros debemos de tener por nuestro prójimo, ya usted ora entonces. Seguro nos hace orar para que... Ok, yo no oro porque se pare, entiendo, porque se va a parar, pero yo oro para que la gente afectada no salga tan afectada. Entonces, pues hay que orar por la guerra. Hay que orar por la guerra. Pero vamos a percibir, yo dije, vuelvo y repito, yo dije que muchas veces vamos a orar por la guerra para que se acabe, o para que esto, o para que se detenga, o para que no muera tanta gente. Mire, mi hermano, yo entendemos eso, pero es necesario. La Biblia dice que es necesario que esto acontezca. O sea, oramos, no sé cómo vamos a orar, o que se acabe o que no se acabe. Si no, lo podemos decir, Señor, ten misericordia y cuida a aquellos. Pero no podemos estar orando para que se acabe algo que ya está en la Biblia. Si está ahí. O sea, muchas veces queremos nosotros ir por encima de lo que está establecido. No podemos ir por encima de lo que está establecido. Es la palabra de Dios, no se refuta, está ahí claro y preciso. Mira, lo que deberíamos de entender, ¿verdad? Es que si hablando de la guerra, ¿verdad? Y entendemos que la historia, porque siempre el inconverso o el que no tiene fe, pues se va a ir por ese lugar, que siempre ha habido guerra desde que el ser humano comenzó a multiplicarse y se hizo sociedades y entendieron que el poder está en el ego del hombre, siempre van a haber guerra. Siempre va a haber guerra. La hubo desde Caín y Abel. Sí, pero pero la pregunta es, entonces, yo voy a hacer una pregunta y no voy. Ahora mismo, 2024, lo que está ocurriendo, ¿son las señales?
son parte que la Biblia nos está enseñando que la vid está madura. 2021, no estoy hablando de las guerras de 500 años atrás. No, sí, estamos hablando de ahora. Estamos hablando, vamos a enfocarnos ahora, 2024. Sí, porque estamos hablando de que si nos trasladamos al otro evangelio de Lucas, pues en Lucas lo especifica un poquito más, y en el capítulo 21, él dice que cuando se ve a Jerusalén rodeada, sí, ahí va un poquito por más. Por todos lados viene destrucción, ¿verdad? Y ya va por ahí. Y viene destrucción hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de guerra, siempre ha habido guerra, pero el aumento de la guerra y de la facilidad en la cual un país quiere controlar a otro país está aumentando hasta que llegue lo que nosotros conocemos como, ¿verdad?, el Armagedón o esa guerra a lo último de los tiempos, cuando Jesucristo llegará con sus santos a traer su reino, ¿verdad? Siempre va a haber guerra. Lo importante es entender que esas guerras vienen por el ego y la maldad del hombre, ¿verdad? Que Dios lo usa como señal, amén, pero no podemos confundir de que Dios lo usa como señal a que el hombre en su ego, en su persecución de poder, se levanta nación contra nación, pueblo contra pueblo, a ver quién puede gobernar otros pueblos, o quién se quiere hacer más rico, o quién se hace más pobre, ¿verdad? Porque eso es lo que trae la guerra. Todas las guerras, si las estudiamos, son económicas o religiosas. Sí, pero por creencia o por dinero. Por eso es que viene la guerra. Brother, estamos en las señales. Pero escúchame, pero es que escucha. Guerra, yo sé que siempre guerras van a haber, pero actualmente, 2024, el pueblo de Israel está en guerra, está en conflicto. Está bien, pero ellos siempre estaban en guerra. No, ahora más. No, siempre ha estado en guerra. Bueno. No. Si tú lees el Antiguo Testamento, tú vas a entender que el pueblo de Israel siempre estaba en guerra. Hablamos del 2024. Parado, es lo que Israel quiere decir. Yo sé. Por eso. Cuando Jesucristo estaba hablando, si lo queremos traer culturalmente, entendemos que el Imperio Romano estaba tan poderoso que nadie podía levantar guerra. Nadie podía levantar guerra porque nadie podía contra ese imperio. Cuando se vieron las otras y comenzaron las otras guerras y guerra, ahora vemos que la higuera está madura. Ahora vemos que se ha cumplido lo que Jesucristo había dicho de guerra, de rumores de guerra. Exacto. Y que aunque no estemos pendientes o no nos importe, esa es una señal de que Cristo está. Y yo me dejo ya por esa señal. La otra guerra ni me interesan. Pero la guerra. Es que tú no puedes encubar a Israel y pensar que cuando dice nación contra nación, cuando dice pueblo contra pueblo, estamos hablando mundialmente. No te enfoques en Israel, enfócate mundialmente. Mira el ejemplo que el presidente de El Salvador está buscando la paz en su país. Tiene un montón de países en contra de él. ¿Cómo otros países, en vez de tomar la fórmula que él hizo y imitarla para que calme el crimen en sus países, lo critican? ¿Entiendes? Porque todo eso tiene que pasar en todo el mundo, no solamente en Israel. Tenemos que enfocarnos en todo el mundo y entender que en este continente hay guerras civiles, de pueblo o de naciones. En otros países son naciones contra naciones. Y en el Medio Oriente, todos esos países de habla árabe que quieren
levantarse en contra de Israel porque piensa que Israel le robó su territorio. Y de momento meten la religión, que eso es algo bien raro, ¿verdad? Porque si tú quieres hablar de Israel, mira este ejemplo. Israel está en guerra, pero en la capital, en la ciudad de Jerusalén, donde están las 3 religiones que gobiernan el mundo, no pasa nada. Está todo tranquilo. Hasta los turistas, todavía hay turismo. ¿Cómo tú me decir a mí que nos vamos a enfocar en Israel cuando la ciudad más importante de Israel, que se llama Jerusalén, ¿verdad? Se supone que ellos estén en guerra, pero tienen los aeropuertos abiertos para el turismo, y las 3 religiones más importantes del mundo están ahí y todo pasa alrededor y ellos ahí tranquilos. Hermano, yo quiero hacer un comentario, ¿verdad? Yo creo que nosotros como pueblo de Dios, estoy hablando en términos generales, los que creemos en Jesús, los que sabemos que Jesús es la promesa y el plan de redención, ¿verdad? Que nos dio Dios desde un principio cuando el hombre falló. Nos enfocamos tanto en el Nuevo Testamento que nos olvidamos que el Antiguo Testamento es un complemento del Nuevo Testamento, ¿verdad? La palabra nos habla en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en muchos otros lugares de Apocalipsis, que es del Nuevo Testamento, de todo este mover escatológico, ¿verdad? De lo que significa y va a significar los últimos tiempos. No podemos perder de perspectiva lo que el hermano dice, ¿verdad? No podemos olvidarnos que ya hay una referencia previo a el Nuevo Testamento que nos da también una idea de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos, pero también nos añade una riqueza de conocimiento que nos lleva a entender un poco más desde el punto de vista global. No nos podemos, ¿verdad?, enfocar en una sola región. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el hermano. Tenemos que ver toda esta secuela y toda esta historia que ya nos viene advirtiendo previo al Nuevo Testamento de unas cosas que van a suceder, ¿verdad? Y vemos, sí, guerras que han habido desde siempre. David fue un guerrero toda su vida. Desde que él entró al reinado, estuvo en guerra hasta el final. No, básicamente él no descansó. Toda su vida fue guerra. Antes de que fuera rey ya él había empezado con la guerra, ¿verdad? Porque él estaba guerreando a favor de Saúl como quiera. Cuando mató a Goliat, ¿entiendes? Él ahí, cuando entraba y mataba a un montón y le decían que David mató a 10,000, ¿entiendes? Y Saúl solamente a 1,000 y tuvo celo y todo. Tú, cuando cogemos el ejemplo de David, es uno de los mejores ejemplos para saber que el pueblo de Israel siempre estaba en guerra. Y que vuelvo y lo repito, porque nos enfocamos en estas guerras militares de nación contra nación y nos olvidamos de las guerras internas, sociales, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia. No, pero que la Biblia dice guerra, pero no te especifica qué clase de guerra. Y si no es una... Mira, escúchame. Estamos en Mateo 24. Escúchame, y si no es una guerra militar y una guerra religiosa. Y si no es una guerra militar o religiosa y es una guerra de raza. O tecnológica. O de diferentes entidades. O tecnológica. Como ahora, que tú no me puedes decir tú me tienes que está la guerra esa o los problemas sociales que se levantan en cada nación. Wow. Entonces, la Biblia... Tú no puedes llevarlo solamente a lo militar. Tú tienes que, si la palabra dice guerra, tú tienes que estudiar qué significa guerra, que es 2 personas o más de 2 personas en una diferente ideología, y eso comienza una guerra. Entonces, parece que la palabra como que o está mal escrita o yo la estoy entendiendo mal. ¿Dónde dice quejas de militares, Víctor, o de ejército? ¿Dónde dice quejas de ejércitos ahí? Aquí dice bien claro en el versículo 7 del capítulo 24, porque se levantará nación contra nación. Ok, se levantará contra pestes, hambre y terremotos en este lugar, y todo será principio de dolores. Exacto. Entonces yo no sé. No sé en qué grado esto no. Mira, escucha esto, una guerra social, escucha esto, una guerra social. Viene Europa
conquista algunas naciones de África y ahora esas naciones de África están pasando por pestilencia y por diferentes enfermedades. Pero no fue es una guerra social de que este país europeo no se lleva con este país africano y lo conquistó y no le importa sus razas allá y porque quiere el dinero, y ahora esta gente está sufriendo en hambre, en pestilencia, en enfermedades, y esta gente acá arriba viviendo una historia de millonario y que todo el mundo quiere ser europeo. Okay, ¿Cómo tú ves eso? ¿O me estoy exagerando un poquito? Sí. Yo me baso en lo que dice la palabra de Dios. Pero es que él ahí no lo dice, Víctor. De guerra, papá. Tú lo entiendes así, es sobre la cosa. Yo quiero traer un punto. ¿Está bien? Si usted cree que era tecnología, pues bueno. Yo quiero traer un punto. Yo creo, ¿verdad?, que ahora con la tecnología que hay, pues nosotros podemos ver más de lo que está sucediendo. Y quiero traer el punto de que cuando hablamos de guerra, todo se afecta. La parte social, la parte tecnológica, la parte económica, todo se afecta. ¿Qué dice Daniel 12:4? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará, ¿verdad? Y eso es parte de las señales que vamos a tener, que no podemos ignorarlo. Así es que yo sí creo que en la línea de pensamiento del hermano, quizás me corrige, hermano, si lo que, ¿verdad?, quiso expresar es todas las áreas que afecta a una guerra. Exacto. No es solamente el que un país va a estar en guerra contra otro, es que eso trae. No una guerra militar de ejército y ejército, sino puede ser el inicio diferentes formas de guerra. ¿Qué consecuencias trae? Lo que yo veo ahora son muchos proyectos. ¿Qué puede traer una guerra? ¿Qué puede traer la peste? Una guerra de lo que yo veo ahora en las noticias son muchos proyectiles saliendo de Irán contra Israel, de Ucrania contra Rusia. Está bien, yo entiendo porque eso no involucra tecnología. Exacto. Eso involucra tecnología. Sí, pero sigue siendo militar. Yo entiendo a Víctor, sigue siendo militar porque sigue siendo militar. Todo se afecta. Porque yo no estoy diciendo que no. Yo lo que yo entiendo, pero cuando Daniel dice que la ciencia se someterá, seguro que se tiene que aumentar. ¿Por qué, hermano? Antes usted estaba con una flecha y un arco, ahora hay cohetes. Pues seguro que la ciencia tiene que aumentar. La Biblia se tiene que cumplir. Pero hay guerra y dentro de la guerra hay conflicto y hay gente que muere. Y la muerte, y no hay tiempo para enterrarlo todito, hay peste y hambre. Es lo que Gabriel dice, tú te estás enfocando en una guerra militar nada más, pero hay muchas guerras. Bueno. Hay muchas guerras. Seguro que hay muchas guerras. Y la palabra no te habla a ti de una guerra militar. Cuando está en la policía, de guerra. Cuando la policía te dice, we are in war against drugs. Estamos una guerra en contra de las drogas. ¿Es una guerra militar? ¿O una guerra en contra de las drogas? La palabra guerra no te puedes encerrar en una guerra militar y tienes que mirarlo más allá. Tienes que mirarlo en algo le voy a dar una citación. Cuando en la barbería te hablen a ti y te hagan la pregunta que te hicieron, o venga gente que tiene con una curiosidad y te hablan de guerra, tú le preguntas, ¿qué clase de guerra tú me estás hablando? Yo le hablo de cualquier guerra. Ellos que te preguntan. Por eso yo le explico que la palabra, lo mismo que era esto, la palabra habla de guerra y ahí estamos en guerra. Y si una guerra espiritual, y si es guerra espiritual. Sí, porque después el apóstol Pablo. Vamos al versículo bíblico. Aquí habla en plural, guerras y rumores de guerras. Sí. No está hablando de una sola guerra, esto aclara todo. No, es que muchas guerras. No. Y son militares. Es que esto se puede interpretar como que son muchas guerras, pero que las guerras también pueden ser de distintos orígenes. Bueno, sí, pero las guerras actualmente, las guerras que están ocurriendo actualmente, guerras que están ocurriendo actualmente son guerras militares. Pero es que, Víctor, si tú te enfocas en esa única guerra, eso viene desde el principio, eso desde el principio. ¿Tú sabes que una guerra que tienen los cristianos, que se ha levantado, se ha levantado grupos en contra del cristianismo. Cuando tú ves
que del cristianismo se mofan y no se mofan de las otras religiones. Sí, pero hay una guerra. Está bien, pero ok. Escucha, hay una guerra religiosa que cuando van a ofender, ofenden más rápido al cristiano que a otras. Que eso no es lo que la palabra habla. Okay. Mira Víctor, dámele el 9 porque... Estamos en la Biblia. Mira, escucha lo que dice la Biblia. Okay. No, porque la Biblia no te habla de una guerra militar, no te dice el pueblo de Israel va a estar en guerra militar toda la vida, porque ha estado toda la vida. Desde el principio ha sido señal, desde el principio. Desde la primera guerra ha sido una señal de esto de Dios. Ahora. No, estamos hablando ahora, en este tiempo que haya de guerra donde quiera, de diferentes pero guerras. ahora. La palabra a mí me exhorta a que, ¿verdad?, no me deje engañar, que esté alerta. Y si la palabra me está hablando en plural, yo tengo que tener una mentalidad abierta para entender que van a haber muchas guerras, pero también hay distintos tipos. Seguro. Que, mire, ahora tú ves un ejemplo. Yo te voy a dar un ejemplo personal. Se me ha acercado a mí muchos compañeros de trabajo y me han dicho, wow, Víctor, ¿viste lo que está pasando en Israel? Y yo, sí. Guerra, ¿verdad? Y otro, mira, lo que está pasando en Ucrania, sí, y fíjate, y esas dos guerras no son guerras sociales, son guerras militares. Pero ¿desde cuándo vienen? No, chicos, estamos en el 2024. ¿Pero desde cuándo empezaron? No hace mucho. ¿Cómo tú vas a decirme a mí que esas guerras empezaron hace mucho? No. Hace mucho empezaron a oírse ahora. Pero la guerra de Israel ¿entiendes? Y Palestina, eso viene desde el principio. Estoy hablando de lo que, chicos, no ha pasado ni 6 meses. No, un año, Víctor, ya. Octubre, sí, un año ya. Octubre 6. Está bien que ahora, pero esa guerra de Israel y Palestina viene desde el principio. Yo lo sé, no, eso era un conflicto. Ese conflicto. Ahora actualmente se están tirando. No, lo que yo entiendo lo que Víctor dice, pero gracias. Mira, Víctor, lo que sucede es que esto se puede ver como una señal. Escuche esto. En el 40 y pico declaran a Israel nación. 48. ¿Verdad? 48. Luego están los conflictos. Después se iba a levantar una guerra y en 6 días Israel Israel vino, ¡pum!, los destruyó. Exacto. Y que decía, no, porque Dios está con nosotros. Exacto. Y Dios no nos puede dejar en guerra el día de reposo, porque el día de reposo es sagrado, y para aquí y para allá. Espérate, escucha Pasaron como 30 años y ahora la guerra empezó el día de reposo. Exacto. Y va un año y todavía están peleando. Exacto. ¿Qué me quiere decir eso? Que se está aumentando. ¿Entiendes? Que la señal de la guerra se está aumentando. ¿Seguro? Yo te entiendo, Víctor, yo te entiendo. Lo que nosotros queremos decir es que tú entiendas el de nosotros. No, yo entiendo tu punto. El de nosotros es... No tengo que estar de acuerdo porque yo voy por lo que dice la Biblia. Que yo lo veo más algo mundial. Escucha Víctor, en el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos a toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí porque el otro es otro. ¿Qué sucede? Que esa profecía caerá en Estados Unidos algún día. Porque nosotros tenemos libre expresión. Nosotros no somos un país como países en África o en el Medio Oriente, que por tú decir que tú sirves a Cristo te meten preso, te hacen diferentes barbaridades con tu familia, queman aldeas, pero en Estados Unidos no. Eso caerá para nosotros. Yo te voy a dar mi opinión. Actualmente Estados Unidos es el aliado número 1 de Israel. ¿Okay? Voy, pero es que de ahí va a venir. Todo el conflicto va para ahí. Todo el conflicto va para ahí. Estamos hablando que si en Estados Unidos nos persiguen por nosotros decir que Cristo... No, perdón. Mira esto. ¿Y tú crees que eso algún día pasará? En Estados Unidos, creo que no. Bueno, no ha habido casi... Creo que no. Creo que aquí no. Creo que no. Yo debería para mí va a pasar. Para mí en un futuro va a pasar. Bueno, ese futuro está muy lejos. Yo lo veo muy lejos para usted.
ese es el problema de Estados Unidos. Mira esto. Tú lo pones como una guerra, ¿verdad? Porque nada más Estados Unidos se metió y empezó a pelear. Y ahí dicen que es una guerra porque otra nación. Pero ellos, los que viven ahí, en documentales dicen, yo vi un documental hace más de 15 años donde ellos tenían que vivir en un basement porque habían unas bombas que le llaman cazá que están todos los días del agua al lado, misiles, y ellos viven en basement porque tienen miedo de que una bomba de esas caiga en una casa de ellas. Eso no es guerra. No podemos, en los bunkers. No podemos vivir. Ellos viven en bunkers, ellos tienen que vivir en basement toda su vida, porque hay guerra toda la vida, porque un país se haya metido y haya declarado una guerra y nacionalmente digan, pues hay una guerra, no quiere decir que Israel no ¿Tú crees que a nosotros en Estados Unidos llamarlo a conflicto? Cuando le está cayendo bombas a ellos y nenes están matando, niños están muriendo a tiro, ¿entiendes? Eso es guerra, para mí eso es guerra. Yo entiendo que no podemos vivir en una burbuja en estos tiempos y que tenemos que estar bien alerta. Seguro. Yo estuve leyendo en estos días que se visualiza que los próximos 10 años que estamos viviendo, los que podamos vivir estos 10 años, van a ser los últimos 10 años normales que vamos a estar viviendo como civilización aquí. Esto es, ¿verdad? No podemos pensar que esto no va a pasar nunca en Estados Unidos. Y hemos visto casos aislados de que sí se han levantado personas a matar congregaciones porque le están sirviendo. Queman iglesias. Eso lo hemos visto. Eso ha corrido. No, la noticia en el paso se mató un loco ahí y empezó a matar gente. Pues eso es lo que yo te quiero decir, que esta puede ser también una profecía cuando, como se estaba predicando los otros días, cuando se estaba hablando los otros días, que en los años, décadas anteriores, el respeto hacia la cristiandad era más que ahora, ¿verdad? Ahora se levanta cualquier grupo y quiere irse en contra de los cristianos y nos empiezan a aborrecer, ¿verdad? Nos hacen daño, llegan a congregaciones y comienzan a disparar a lo loco. Cuando yo lo estaba leyendo, yo me hice esa pregunta. Estados Unidos estará llegando al nivel de que por causa del nombre de Cristo nosotros hemos de ser perseguidos. No vayamos muy lejos, pastores, vamos a ser realistas. ¿Cuántos pastores no se atreven a pararse al altar a predicar las cosas como lo dice la palabra? Porque tienen miedo que le caiga la ley o que le caiga un grupo de defensores de unas ideologías particulares. ¿Verdad? Y eso es comienzo. No podemos vivir en una burbuja. Verdaderamente tenemos que estar bien alerta a todo lo que está pasando y no enfocarnos solamente. Sabemos que Israel es el reloj de Dios y tenemos que mirar a Israel como un punto de partida y como el ejemplo y verdad y como el lugar donde tenemos que mirar, pero no podemos encerrarnos en una burbuja, no podemos pensar que nosotros no vamos a pasar por esto y que esto no va a ser mundial. Verdaderamente, pues la palabra nos advierte en Apocalipsis que esto va a ser mundial. Ok, gloria a Dios. Aquí y el próximo dice mucho, y el próximo que dice y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Siempre cuando nosotros hablamos de esto nos enfocamos ahí, falsos profetas. Pero ¿qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso profeta? Sería la pregunta. ¿Qué es un falso profeta? Bueno, si yo te hago la pregunta al revés, ¿qué es un verdadero profeta? Entonces podríamos definir que un verdadero profeta es el representante de Dios aquí en la tierra, porque eso eran los profetas. Los profetas eran los representantes, era la voz de Dios aquí en la tierra. Que llevaba el mensaje. Entonces, ¿qué es un falso profeta? Entonces, cuando dice entonces ahora, y vamos entonces a contestar las preguntas que tú haces. Un falso profeta es aquel que habla en el nombre de Dios siendo mentira. ¿Cómo? O lleva un falso mensaje. Ya está. Sí, porque ok.
Porque hay muchos que se levantan por ahí hablando en el nombre del Señor, diciendo que Dios dijo y Dios no dijo. No, porque lo que pasa es que si estamos hablando, yo estaba leyendo en Deuteronomio. Y en Deuteronomio hay unos versículos bíblicos. Yo no iba a escribir, pero cuando Dios le dice al pueblo de Israel que lo iba a probar y que iba a enviar, ¿verdad?, profetas o soñadores, ¿verdad? Porque siempre pensamos el que trae la palabra de Dios, pero el que sueña, ¿no es un profeta también? Sí, trae el mensaje de parte de Dios. Bueno, Dios se mueve en lo profético. Exacto. Ok. Aquel que sueña y después interpreta lo que sueña y todo lo que dice Deuteronomio capítulo 13, lo voy a leer, dice: cuando se levantare en medio de ti profetas o soñadores de sueños y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliese la señal o prodigio que en él te anuncia, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta. ¿Qué es un falso profeta? Un falso profeta es el que te dice o te insta a idolatrar, a ser un idólatra, como estábamos hablando de los falsos cristos. Ese falso Cristo que se levanta y dice: yo soy el ungido, ese es un falso profeta, porque te quiere llevar a una idolatría, ¿verdad? Si nosotros unimos Deuteronomio capítulo 13 y vemos que Dios utiliza esto para probarlo, ¿verdad? Porque luego dice: vamos, os dará oído a estas palabras de tal profeta, de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios Santo, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Entiendes? Cuando Jesucristo dice que se levanten falsos profetas, ¿qué es un falso profeta? Esa persona que te lleva hacia la idolatría, a sustituir lo verdadero que es Dios. el verdadero servicio a Dios, ¿verdad? O la verdadera adoración al Padre, o a la Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que te lleve a hacer algo que sea fuera de eso es un falso profeta. Exacto. Y de ellos tenemos que verdaderamente cuidarnos, porque si Dios nos da la señal, o Dios nos dio la señal de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el ungido, que Dios lo resucitó al tercer día, y después otra persona te dice que no, ¿verdad? Porque, y aquel que te da un mensaje según que es de parte de Dios y no lo es, pero no te está llevando, no te está llevando a servir a otro Dios o a negar a Dios, sino que te dio un mensaje que según viene de parte de Dios, pero no venía nada. Sí, pero lo que sucede, que de esa clase de profeta es que tú tienes que esperar que la palabra se cumpla. Si se cumple, pues es un profeta. Pues si se cumple, es un profeta, pero el problema es que no podemos ponerle fecha. No hay tiempo. No hay tiempo. Para poder decir, ¿es falso o no es falso? Es falso o no es falso. Exacto. ¿Entiendes? Es como que en un momento Dios le dice a Abraham, te voy a hacer una descendencia grande. Sal de tu tierra. Y, ¿verdad? Lo llama, pero luego le dice: de ti haré una descendencia y serán esclavos en Egipto por 400 años, pero después de los 400 años yo me acordaré y los sacaré, ¿verdad? Pero Abraham nunca vio esa profecía, porque esa profecía se cumplió 400 años después. Es más, 600, porque fueron los tiempos de Abraham, los tiempos de Isaac y los tiempos de Jacob, y después los tiempos de la tribu en Egipto, y pasaron casi 600 años para que el pueblo de Israel viera la profecía que Dios le dio a Abraham. ¿Entiendes? En cuestión de que
si es un falso profeta porque no se cumpla, cuando yo vine a los caminos del Señor, como en el 2008 o 2009, había una enseñanza media loquita por ahí que decía que si no se cumplía en 2 años era falso. Yo lo escuché, a mí no me lo dijeron. Ay, Dios mío. Yo no estoy mintiendo, a mí me dijeron, a mí me enseñaron. No me dijeron, a mí me enseñaron, a mí me sentaron en una silla y me dijeron, si lo que a ti te profetizaron no se cumple en 2 años, es mentira. Pero, ¿ah? No, pero lo que sucede es que para la gloria de Dios, yo tenía una abuela, ¿verdad? Porque ella partió con el Señor, yo tenía una abuela profeta. Y esa abuela a mí me dio profecía que después se cumplieron a los 15 años después. Por eso te digo. ¿Entiendes? Que pasaron muchos años, pero después cuando pasaron los años, yo vi lo que ella me dijo cumplido en mi vida. Ahora mismo. Yo tengo una preocupación. Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda? Te eché como 2 minutos, pero dale, Pues no tiene tiempo. Por favor, dale. favor, porque el tema es tiempos finales. Sí. La palabra nos está exhortando en los versículos que hemos leído que esto es, aún no es el fin. Ahora vamos a los últimos versículos en este mismo capítulo. Vamos hasta el 15 que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. O sea, la palabra nos está diciendo, ok, va a haber las naciones completas, todas las naciones van a ver esto. ¿Usted cree que el cristianismo no se ha predicado en todas las naciones? Yo creo que el conocimiento del Señor ha llegado a muchos lugares y que todavía se está predicando en lugares donde apenas se ha conocido. Yo creo que la difusión del cristianismo ha estado bastante acelerada y que el Señor ha movido, porque Dios es un Dios de orden, que Él ha ido moviendo a sus siervos y a sus profetas y a sus evangelistas y a las personas que están diciendo de mí: aquí estoy preparado, envíame, Señor. Yo creo que el Señor las está enviando. Pero que se ha predicado en todas las naciones. Yo creo que sí, yo creo que ya este tiempo sí. Pues ese ya está cumplida. Y, ¿verdad? Aquí la palabra nos advierte. En otras palabras, no podemos ignorar las profecías de aquellos grandes como Daniel. Y la palabra nos está exhortando, el mismo Jesús, el que lea, entienda. O sea, volvemos a lo mismo. Yo no me puedo encajonar porque la misma palabra a mí me dice: está alerta, lee, entiende, porque para el fin esto es lo que va a suceder. Estas señales todavía no es el fin. Pero para la palabra me exhorta a mí que cuando veamos todo esto cumplido en todas las naciones y que todas las naciones sean testigos de esos acontecimientos, entonces es el fin. Por lo tanto, sí va a haber un movimiento a nivel mundial. Bueno, sí, porque si tomamos al profeta Daniel y hablamos de la abominación, algunos estudiosos les van a decir que eso fue cumplido con el emperador Tito cuando sacrificó los cerdos en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Para nosotros ver otra abominación así, se supone que Israel levante un templo. Que ahí está. Y que en ese templo se abomine, ¿verdad? O se hagan sacrificio de abominación, ¿verdad? Pero si ya Cristo, siendo el Cordero inmolado, pues ya no necesitamos un templo donde se sacrifique un animal, pues esa profecía ya la vemos cumplida, ¿verdad? Ya la vemos cumplida en aquellos tiempos antes de la destrucción del templo, porque hay que haber un templo para que ese lugar santo sea
Sí, pero ya los materiales del templo, de construir ese templo de nuevo, están. Sí, esos son los rumores que ya se está acumulando todo. Hace poco salió las noticias que hasta la vaca ya está. Entonces, hermano, esto es otro tema para otro podcast. Sí, porque ya no hay tiempo. Porque no tenemos tiempo. Pero sí la palabra nos advierte, como dijimos, ¿verdad? Que hay unas señales que todavía no es el fin, pero tenemos que conocer las profecías bíblicas y la escatología bíblica para entender entonces cuándo son los tiempos finales y en qué tiempo podríamos estar marcando el reloj de Dios. A mí no me cabe duda que los tiempos están cada vez más difíciles. Yes. No me cabe duda que el Señor tiene que venir. Es que cada vez que yo leo algo nuevo, yo digo, es el fin, definitivamente es el fin. Yo creo que, ¿verdad? Tenemos que volver a hacer otro podcast donde empecemos a hablar de otras profecías y otras cosas que se añaden para poder ver de manera global lo que es la venida del Señor, ¿verdad? Y los tiempos finales. Así que yo creo que con esto el Señor Jesús lo que nos estaba diciendo es, mira, esto es el principio. Ahora tendríamos que ir un poquito más profundo en la palabra y buscar otros libros escatológicos para poder. No, porque lo que hay que dejar claro cuál es el pensamiento acerca de la venida de Cristo. Porque yo soy primilenio. Yo creo que la iglesia va a pasar la tribulación. Hay cristianos que piensan que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, que va a estar en el cielo con Cristo. Por eso, pero que eso es lo que ella lo quiere llevar. Porque si nosotros leemos en el 29, dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Si tú crees que la iglesia se va a ir antes de la gran tribulación, estos versículos a ti no te aplican. Si tú crees que la iglesia va a pasar la tribulación, estos versículos a ti te aplican. Lo traemos en otro tema, porque si no se vamos a seguir, ya nos fuimos, ya nos pasamos. Yo lo que te puedo decir a ti, al que nos estás oyendo, que haya tiempo, ¿entiendes? Haya más tiempo o no haya tiempo, usted necesita a Cristo. Y te aseguro que tu vida la necesitas. Sea busca de Cristo, que los tiempos están diciendo que se están acabando. Aleluya. En un principio, ¿verdad? Pues no sabemos qué va a suceder primero, si nosotros partimos de este mundo o el Señor venga. Y es triste que tú apartas sin Cristo. Busca de Dios. Saludos, no te olvides de suscribirte, no te olvides de compartir. Los del camino. La última vez que lo chequeé estaba en 2.99. Necesitamos uno más para 300. Queremos los 500, queremos los 500. Vamos a seguir suscribiendo y compártelo. Dios le bendiga y hasta la próxima.